Hoy vamos a revisar el tema de trastornos congénitos plaquetarios, algunas generalidades y pues espero que sea de utilidad para todos. Para comenzar describiendo los trastornos congénitos plaquetarios, es importante dar un breve repaso sobre la función plaquetaria y su interacción con la hemostasia primaria. Para esto, recordemos que la adherencia plaquetaria es el depósito de las plaquetas una vez que se ha roto el endotelio, como podemos ver aquí en la imagen. Al verse lesionado este endotelio, se exponen sustancias en el subendotelio, principalmente el colágeno, que va a atraer a las plaquetas y va a ocasionar un depósito en este subendotelio de plaquetas. Posteriormente que se da esta unión del subendotelio con la plaqueta, va a sufrir esta plaqueta diferentes cambios conformacionales a través de segundos mensajeros como el calcio y algunas otras sustancias. Este cambio conformacional y esta interacción con los segundos mensajeros va a ocasionar que la plaqueta libere sus gránulos a través de un mecanismo de activación. Posteriormente, con los cambios de la activación y los cambios conformacionales en la estructura de la plaqueta, se van a activar diferentes receptores, como los que les señalo en la imagen, por los cuales se va a unir esta plaqueta a más plaquetas, formando así la hemostasia primaria. Posteriormente, todas estas interacciones de la plaqueta van a activar la hemostasia secundaria a través de la trombina y los fosfolípidos en las membranas plaquetarias. Específicamente para este grupo de enfermedades, los trastornos congénitos plaquetarios, tenemos que conocer algunos receptores que cobran importancia en la fisiopatología de este grupo de enfermedades. Vemos aquí cuando el endotelio sufre una lesión, va a unirse la plaqueta al colágeno y esta unión se va a llevar a cabo a través de este complejo que es un receptor de membrana que forma parte de las glucoproteínas, que son parte de la familia de las integrinas. En este caso, el receptor de colágeno es la glicoproteína 1A, 2A. Este es un complejo de glucoproteínas que forman este receptor. Aquí en esta imagen no está, pero también forma parte la glucoproteína 6, que también es parte de los receptores que se unen al colágeno en el subendotelio. Y esto es importante porque varios trastornos hemorrágicos congénitos tienen su fisiopatología en este receptor. Alteraciones genéticas congénitas que pueden cambiar la conformación de este receptor pueden dar lugar a trastornos hemorrágicos leves y también se han descrito trastornos hemorrágicos graves en la glucoproteína 6, que no está aquí en la imagen, pero que también les mencionaba, que forma parte de los receptores que se unen al colágeno. Esta unión es parte del mecanismo de adhesión plaquetaria. Posteriormente, tenemos la unión de la glucoproteína 1B95, que también forma parte de la adhesión plaquetaria. Este complejo de glucoproteínas forma este receptor que se va a unir al factor de von Willebrand, participando así en la adhesión plaquetaria. Alteraciones genéticas que modifican este receptor, la glucoproteína 1B95, va a ocasionar el trastorno de Bernard-Soulier, que lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que está la fisiopatología en este receptor. Y pues obviamente la enfermedad de von Willebrand pues no permite que el factor de von Willebrand se una a este receptor, por lo tanto hay alteraciones de la hemostasia primaria. Tenemos otro complejo de importancia para este grupo de enfermedades, que es la glucoproteína 2B3A, que actualmente también se conoce como integrina alfa 2 o beta 3 a este complejo. Este complejo tiene la particularidad de unirse tanto a factor de von Willebrand como al fibrinógeno, formando así el mecanismo de agregación plaquetaria. Es la interacción o la unión que tiene una plaqueta que está activada
con otra plaqueta que va a activar. Por lo tanto, las alteraciones en la conformación de este complejo de receptores, de estas glucoproteínas, su traducción clínica de las alteraciones genéticas es la trombastenia de Glanzmann, que tiene su lugar en este receptor. Alteraciones de este receptor no permiten que esta plaqueta interactúe con las demás plaquetas, impidiendo así la agregación plaquetaria. Entonces, para fines prácticos, pues esto es un breve recordatorio de la función plaquetaria para poder entender estas enfermedades. La Sociedad Británica de Hematología presentó esta clasificación de los trastornos congénitos plaquetarios desde el 2006. La divide de acuerdo a la fisiopatología de estos trastornos. Nos ponen, por ejemplo, aquí los desórdenes en el recuento plaquetario, o sea, los trastornos congénitos que cursan con trombocitopenia y lo clasifican acá en la alteración genética que tienen estos trastornos, la cantidad de casos en Gran Bretaña y la cantidad de casos a nivel mundial reportados. Entonces, dentro de los trastornos que cursan con trombocitopenia tenemos los desórdenes ligados al cromosoma MIH9, que son todos estos de aquí, los vamos a describir más adelante. La amegacariocitosis congénita, la trombocitopenia amegacariocítica con sinostosis radial, la trombocitopenia con radio ausente o las trombocitopenias ligadas a X que también se asocian a anemias diseritropoyéticas. Tenemos aquí los genes afectados y la cantidad de casos reportados a nivel mundial. Nos ponen acá los trastornos asociados a la función plaquetaria. O sea, estos pacientes tienen un recuento plaquetario normal, pero hay trastornos en la función plaquetaria. Como pueden observar, estos trastornos de la función plaquetaria son los más frecuentes, aunque son raros, pero son los más frecuentes de este grupo de enfermedades. La mayoría de ellos, alrededor de 1000 casos reportados a nivel mundial. Wiskott-Aldrich, trombastenia de Glasman y Bernau-Solier son algunos de ellos, donde hay trastornos en la función plaquetaria. Los trastornos ligados a los receptores o las señales de transducción plaquetaria son estos que nos mencionan aquí: la deficiencia de ciclooxigenasa, la deficiencia de tromboxano sintasa, la deficiencia del receptor de tromboxano A2 o la deficiencia de P2Y, que es un receptor de ADP a nivel de la membrana plaquetaria. Estas alteraciones de estos receptores o deficiencias de estos receptores van a ocasionar también trastornos en la función plaquetaria y también son pacientes que tienen un recuento plaquetario normal. Parte de la clasificación tenemos los desórdenes asociados a la deficiencia de los gránulos plaquetarios, como Hermans-Pudlak síndrome o Chediak-Higashi, el síndrome de la plaqueta gris, el síndrome de Paris-Trousseau o algunas otras deficiencias de los gránulos alfa de las plaquetas. Y también tenemos, por último, dentro de esta clasificación, la deficiencia de los fosfolípidos plaquetarios, el síndrome de Scott. Como pueden ver, pues siguen siendo enfermedades muy raras. Existe otra clasificación para estos trastornos congénitos plaquetarios de acuerdo a la morfología plaquetaria, específicamente el tamaño. En este cuadro se resumen por estos autores de acuerdo al volumen plaquetario de qué entidad podríamos estar hablando y describen como un volumen plaquetario aumentado más de 11 femtolitros y estos trastornos plaquetarios congénitos con plaquetas grandes, principalmente Bernard-Soulier, el síndrome de George, algunos los trastornos plaquetarios que ya decíamos asociados al gen MIH9, el síndrome de Paris-Trousseau, el síndrome de la plaqueta gris, la trombocitopenia ligada al X con anemia diseritropoyética y bueno, algunos otros menos frecuentes. Los trastornos que tienen un volumen plaquetario normal, pues son los que se relacionan a otras aplasias medulares como estas de aquí, o por ejemplo la amegacariocitosis,
la trombocitopenia megacariocítica o los ligados, la trombocitopenia que está asociada a la ausencia del radio o algunos otros. Y los que tienen plaquetas pequeñas es el síndrome de Wiskott-Aldrich y algunas otras trombocitopenias ligadas al X. Entonces, pues eh, es de utilidad, de acuerdo a al volumen plaquetario, pensar en estos diversos trastornos congénitos plaquetarios. Iniciaremos describiendo las trombocitopenias hereditarias. Estos son un grupo de enfermedades donde los pacientes tienen plaquetas bajas, cursan con trombocitopenia. Es un poco más fácil sospecharlo que en los trastornos en los cuales los pacientes tienen un recuento plaquetario normal. Pues este grupo de trombocitopenias hereditarias constituye un grupo muy heterogéneo de padecimientos que tienen espectros clínicos muy amplios, desde pacientes que nunca sangran o que sangran en el periodo neonatal con hemorragias graves, que tienen hemorragias durante la infancia o incluso hasta la vida adulta es cuando se diagnostican en retos hemorrágicos como el puerperio o eventos quirúrgicos. Puede ser una manifestación aislada, o sea, solo cursan con la trombocitopenia, o también muchos síndromes se asocian a otras malformaciones esqueléticas, auditivas o oculares, como vamos a ver más adelante. Iniciaremos describiendo los síndromes de trombocitopenia asociados al gen MIH9. Estos síndromes realmente involucran distintas entidades, principalmente la anomalía de May-Heglin, el síndrome de Sebastian, Fechner y Epstein, que en realidad pues son diferentes mutaciones del gen MIH9 con diferentes cuadros clínicos. En general los vamos a englobar dentro de uno solo para no causar más confusión y tratarlo de hacer sencillo. Estos pacientes generalmente se diagnostican en la edad pediátrica y suelen tener algunos otros fenotipos característicos como hipoacusias neurosensoriales y deformaciones del canal del conducto auditivo externo, como podemos ver en la imagen. También cursan con glomerulonefritis y cataratas congénitas, como vemos en la imagen. Este síndrome de macrotrombocitopenia tiene una herencia autosómica dominante. Son pacientes que tienen plaquetas muy grandes, pero tienen trombocitopenia. Vemos aquí el tamaño de las plaquetas, que lo ubican como un tamaño mayor a 9 femtolitros en una biometría hemática. Y en el frotis de sangre periférica, pues tiene el tamaño pues mayor que un eritrocito o del mismo tamaño de un eritrocito. Generalmente estos pacientes tienen un recuento plaquetario entre 20 a 130,000 plaquetas. Cursan con trombocitopenia porque tienen alteraciones en la megacariopoiesis. La megacariopoiesis es defectuosa porque este gen MIH9 participa en el gen de la miosina que también participa en la megacariopoiesis y generalmente tienen un fenotipo hemorrágico leve, no sangran mucho, solo con retos hemorrágicos como cirugías o traumatismos. Sin embargo, hay diferentes series de casos que relacionan a estos síndromes con algunos espectros clínicos hemorrágicos graves. La trombocitopenia amegacariocítica congénita es un trastorno poco frecuente. Se caracteriza por una trombocitopenia grave y característicamente pues tiene ausencia casi completa de megacariocitos en la médula ósea. Esta enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva y está ligada a mutaciones en el gen MPL que tiene como resultado una función alterada en la trombopoyetina, en la síntesis de trombopoyetina. Estos pacientes tienen hemorragias graves durante el periodo neonatal y generalmente son dependientes de transfusiones plaquetarias y característicamente también tienen una evolución hacia una aplasia medular. Inicialmente solo cursan con trombocitopenia y generalmente la evolución natural de esta enfermedad es que de 5 a 10 años desarrollen una aplasia medular. Hay varias teorías para este desarrollo de la aplasia medular, entre ellas pues que la trombopoyetina es un factor hematopoyético a otras líneas celulares. La trombocitopenia megacariocítica con sinostosis radiocubital
Se produce en asociación con esta alteración esquelética, que es la más frecuente, que es la sinustosis radiocubital, una conexión anómala entre el radio y el cúbito. Generalmente se asocian estas dos manifestaciones, pero también puede haber otras anomalías esqueléticas, sobre todo de los miembros torácicos y sordera neurosensorial. Este síndrome es causado por la mutación en el gen HOXA11 y recordemos que tanto la trombocitopenia amegacariocítica que vimos en la diapositiva anterior como esta con sinustosis radiocubital, el tamaño de las plaquetas es un tamaño normal. El volumen es entre 7 a 11 femtolitros en estas dos entidades. Existen otros síndromes que son raros, que son trombocitopenias congénitas graves con radios ausentes. Como podemos ver en la imagen, pues hay una ausencia completa del radio y pues tienen estas malformaciones esqueléticas. Este síndrome se presenta por una respuesta defectuosa de los megacariocitos a la trombopoyetina. También tiene que ver con alteraciones funcionales de las vías de señalización del gen CMPL de la trombopoyetina. Característicamente, esta trombocitopenia va mejorando durante la niñez. Son pacientes que tienen trombocitopenias graves y conforme van creciendo van mejorando esta megacariopoiesis. Algo que no pasa en las que hemos visto anteriormente. Aparte de la ausencia de los radios de forma bilateral, como vemos en esta imagen, tenemos algunas otras manifestaciones que forman parte del fenotipo de estos bebés, como síntomas gastrointestinales, defectos esqueléticos en las otras extremidades, anomalías renales, cardíacas o hemangiomas faciales. Las trombocitopenias ligadas al cromosoma X con diseritropoiesis se caracterizan porque no solo los pacientes tienen trombocitopenia, también cursan con anemias graves. Hay una mutación ligada al cromosoma X que también afecta la eritropoiesis por mutación del gen GATA1, que participa en la codificación de hemoglobina y la eritropoiesis. El factor de transcripción que está alterado es este de acá y como podemos observar, estos pacientes tienen pues una diseritropoiesis muy importante con hiperplasias eritroides que condicionan pues anemia y también trombocitopenia. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia ligada al cromosoma X, muy rara. La incidencia es alrededor de 4 por cada millón de niños hombres nacidos vivos. Este defecto se produce en el gen WAS que está ubicado en el cromosoma X en esta posición y el cuadro clínico es caracterizado por esta triada clásica que es eczema, inmunodeficiencia y microtrombocitopenia. Este es el síndrome que cursa con microtrombocitopenia, generalmente son volúmenes plaquetarios menores a 7 femtolitros y bueno, esta es una enfermedad genética que se diagnostica siempre en la edad pediátrica y tienen un fenotipo hemorrágico grave. La trombastenia de Glassman es un trastorno autosómico recesivo, como ya les comentaba al inicio, es un defecto funcional que se presenta en este receptor de la glucoproteína 2B3A o también conocido como integrina alfa 2 beta 3. Este complejo tiene un defecto funcional, por lo cual no puede ligarse al fibrinógeno ni tampoco al factor de von Willebrand, lo que va a impedir la agregación plaquetaria. Este es un trastorno de agregación plaquetaria. Los pacientes tienen recuentos plaquetarios normales, pero no pueden llevar a cabo una adecuada agregación. Por lo tanto, el fenotipo hemorrágico es grave y generalmente son hemorragias mucocutáneas. El síndrome de Bernard-Soulier, también conocido como plaqueta gigante, es también un trastorno raro. La incidencia está reportada en los Estados Unidos de 1 a 1 millón de habitantes y es un defecto de la adhesión plaquetaria. Como ya habíamos mencionado, la alteración en este síndrome es un defecto de la glucoproteína 1B95 a este nivel
impidiendo así la unión al factor de von Willebrand, lo que va a trastornar la adhesión plaquetaria, o sea, que la plaqueta se junte o se una al subendotelio. Por lo tanto, pues es un defecto de la adhesión. Estos pacientes tienen hemorragias también mucocutáneas y hematomas y generalmente también tienen trombocitopenia, una cuenta plaquetaria alrededor o menor a 30.000. Y característicamente, pues es el síndrome de plaqueta gigante porque estas plaquetas son plaquetas muy grandes, incluso más grandes que los eritrocitos, reportadas en la biometría hemática con un volumen de mayor a 11 femtolitros. A continuación vamos a revisar las trombocitopatías hereditarias que afectan los gránulos plaquetarios. Estos pacientes se caracterizan por tener unos recuentos plaquetarios normales, pero hay un defecto en la activación. Las plaquetas no pueden liberar adecuadamente las sustancias que tienen en los gránulos, en los gránulos densos o los gránulos alfa, que son los dos tipos de gránulos plaquetarios. Iniciaremos con el síndrome de Hermansky-Pudlak. Este es un trastorno autosómico recesivo donde se afectan todos los organelos subcelulares que están relacionados a los gránulos densos, tanto de las plaquetas como de la piel. Estos pacientes característicamente tienen albinismo oculocutáneo, fibrosis pulmonar, colitis granulomatosa, neutropenia e inmunodeficiencia leve. La alteración se presenta, ya les mencionaba, no pueden ser degranulados estos gránulos densos, por lo tanto, pues hay una alteración de la activación plaquetaria. Es una enfermedad muy rara y se han descrito series de casos familiares, sobre todo en regiones del Mediterráneo. Las alteraciones de los gránulos plaquetarios alfa también son enfermedades muy raras. En el caso del síndrome de las plaquetas grises se han reportado menos de 100 casos en todo el mundo y estas plaquetas se caracterizan por ausencia de los gránulos alfa. Las plaquetas son grandes, están deformadas y agranulares como podemos ver aquí en la imagen, donde pues casi pasan desapercibidas por su falta de gránulos y su color grisáceo. Y de este lado tenemos una imagen por microscopía electrónica donde vemos cómo la plaqueta está completamente deformada y con la ausencia de gránulos alfa. Otro síndrome caracterizado por anormalidades de los gránulos plaquetarios alfa es el síndrome de Paris-Trousseau o síndrome de Jacobsen. Estos pacientes cursan con una trombocitopenia hereditaria que tiene una herencia autosómica dominante y se caracterizan porque tienen gránulos alfa gigantes con una cuenta disminuida de plaquetas. Como podemos ver aquí en la imagen, son plaquetas pequeñas, pero destacan estos gránulos alfa gigantes en su interior. Estos pacientes tienen dos poblaciones morfológicas distintas de megacariocitos en la médula ósea, una población de megacariocitos normales y otra población de megacariocitos dispoyéticos. Se caracteriza por un fenotipo hemorrágico leve y también tienen otras anomalías como anomalías cráneoencefálicas, como podemos ver en esta imagen, anomalías cardíacas y retraso mental. Otro de los trastornos asociados a los gránulos plaquetarios alfa es el síndrome plaquetario de Quebec. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la plaqueta tiene a través de los gránulos alfa secreción de factor 5. En los pacientes con síndrome plaquetario de Quebec hay una actividad aumentada de la fibrinolisis, o sea, de la destrucción del coágulo a través de la sobreexpresión del activador de plasminógeno que va a activar a la plasmina y va a desestabilizar este factor 5 que secretan los gránulos alfa de las plaquetas. Característicamente, este síndrome no responde a transfusión plaquetaria y al tratarse de un síndrome donde hay una sobreexpresión del sistema fibrinolítico, pues obviamente el tratamiento es con antifibrinolíticos. Es lo que lo distingue de el tratamiento de de los demás trastornos que hemos revisado hasta ahora.
Otra de las anormalidades de los gránulos plaquetarios alfa es la artrogriposis con disfunción renal y colestasis. Este es un trastorno multisistémico autosómico recesivo que se caracteriza también por disfunción plaquetaria, por deficiencia de los gránulos alfa de las plaquetas, aparte de que los bebés tienen este fenotipo característico de la artrogriposis, tienen disfunción renal y colestasis. El síndrome de Scott es una actividad reducida de la protrombinasa en la superficie de las plaquetas. Hay una exposición que está reducida a este nivel de fosfolípidos que están cargados negativamente, por lo tanto no se activa la protrombina y la trombina a través de estos fosfolípidos de la membrana plaquetaria. Estos pacientes tienen un fenotipo hemorrágico grave y en realidad es muy rara la enfermedad, solamente hay menos de 100 casos descritos a nivel mundial. Una vez que sospechemos por el historial clínico de nuestro paciente un trastorno congénito plaquetario, lo primero que tenemos que hacer pues es realizar un estudio completo y analizar el fenotipo del paciente, así como la morfología plaquetaria. Si el paciente cursa con trombocitopenia y tiene anormalidades en el flotis de sangre periférica, anormalidades como esquistocitos, pues obviamente una microangiopatía trombótica, blastos, pues estaríamos hablando de enfermedades oncológicas o en el caso de microtrombocitopenia, recuerden que la microtrombocitopenia se presenta en el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una inmunodeficiencia ligada al X, o pacientes que tienen gránulos de inclusión en los segmentados y albinismo, podemos pensar en Chediak y Gashi, o pacientes que tengan macrotrombocitopenia, trastornos del gen MIH9. En el caso de que los pacientes tengan trombocitopenia y la morfología plaquetaria sea normal, pues tenemos que descartar estas enfermedades que se engloban en este cuadro, como trombocitopenia inmune, enfermedad de von Willebrand, trombocitopenia ligada al X y algunas otras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente tiene un recuento plaquetario normal, pero sospechamos que tiene un trastorno congénito plaquetario, un trastorno de la función plaquetaria porque su recuento es normal? Pues tenemos que hacer primero pruebas de la hemostasia primaria, como las pruebas de función alterada plaquetaria, 100 o el tiempo de sangrado. Siempre descartar enfermedad de von Willebrand antes de empezar a estudiar o de pensar en un trastorno congénito plaquetario con un recuento de plaquetas normales. Algunas otras pruebas como la gregometría plaquetaria con ADP, epinefrina, ristocetina, ácido araquidónico y trombina, que las veremos más adelante, o algunas otras pruebas como la citometría de flujo, la lumiagregometría o microscopía electrónica de las plaquetas. Es importante descartar algunas otras enfermedades de la hemostasia primaria, como estas que se engloban en este cuadro, principalmente enfermedad de von Willebrand, hipo o afibrinogenemia, disfibrinogenias o algunos otros trastornos que pueden causar un fenotipo hemorrágico. En cuanto al tratamiento de estos trastornos plaquetarios hereditarios, es importante siempre tener en cuenta el fenotipo de nuestro paciente. Si el paciente tiene un fenotipo hemorrágico grave o si el paciente tiene un fenotipo hemorrágico leve, si ha sido sometido a retos hemorrágicos previamente y cuál es su comportamiento. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que eh, encaminar nuestro tratamiento. La desmopresina es un tratamiento que se encarga de liberar el factor de von Willebrand endógeno. Por lo tanto, será de utilidad en pacientes que tengan hemorragias leves o que tengan, o previamente a una cirugía, que tengan alteraciones con los receptores en los que está involucrado el factor de von Willebrand. Por ejemplo, en el caso de trombastemia de Glassman, en el caso de Bernard Solier o obviamente en el caso de enfermedad de von Willebrand. En cuanto a los agentes antifibrinolíticos, también son de utilidad el ácido epsilon aminocaproico o el ácido tranexámico, sobre todo en esos pacientes que tienen sangrados graves y donde está involucrada la fibrinolisis. Como ya veíamos, el síndrome de Scott, que son pacientes que no responden a transfusión plaquetaria, pero sí a agentes antifibrinolíticos.
La transfusión de plaquetas pues es realmente está indicada en todas las hemorragias graves, incluso cuando nuestro paciente tiene un fenotipo hemorrágico grave, antes de una cirugía o antes de cualquier reto hemorrágico o ante un traumatismo, está indicada la transfusión plaquetaria. Una de las principales complicaciones de este tratamiento es la de la transfusión plaquetaria, pues es la aloinmunización. Estos pacientes pueden formar anticuerpos contra las glicoproteínas que tienen ausentes y eso puede ocasionar pues reacciones transfusionales o refractariedad plaquetaria. En el caso de que el paciente tenga aloinmunización plaquetaria o que tenga un trastorno congénito plaquetario con un fenotipo hemorrágico grave, también el factor 7 recombinante ha tenido una utilidad muy importante, sobre todo en aquellos pacientes, como ya les mencionaba, que tienen un fenotipo hemorrágico grave y en los pacientes que tienen aloinmunización. Por lo tanto, pues es un tratamiento también útil. Recordar que estos pacientes de por sí tienen un riesgo trombótico importante y con este factor 7 aumenta el riesgo de trombosis, que es una de las principales complicaciones del uso de este fármaco. Pues espero que esta clase haya sido de utilidad. En realidad, pues son enfermedades muy raras y lo que traté es de darles un panorama muy general y recordar las cosas de importancia cuando nos enfrentemos a cualquiera de estos trastornos congénitos plaquetarios. Gracias.